Desde el 3 de octubre de 1974 no se produce en Lima un sismo de grado 8. Eso se llama silencio sísmico. Cuanto más tiempo pase, el movimiento será más violento. Algunos aficionados a las caminatas han traído del inglés el término trekking para referirse a ellas. Piensan que le dan un matiz distinto. Como dice la canción de Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual. Vámonos de trekking. ¿Quién iba a imaginar hace miles de años que caminar por senderos naturales se convertiría en una de las acciones más comunes del ser humano? Antes, los primeros habitantes de la Tierra se desplazaban de un lugar a otro por necesidad. Hoy se hace por distracción y, ¿por qué no?, por placer. El trekking es un término inglés que se refiere a las caminatas que se realizan por varios días en lugares alejados de la ciudad. Aunque la dificultad física puede ser variable, se estima que es beneficioso para la salud. Se sabe que cuando hay movimiento se producen lo que se llaman endorfinas. Endorfinas son unas sustancias que se generan con el movimiento en todo el organismo. Esas sustancias se llaman endorfinas, hemos dicho, que quiere decir endos es interno, morfina quiere decir tranquilizante, relajante, ¿no? El nombre viene justamente de endomorfinas, viene de la morfina endógena. Entonces, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que produce relajación, produce placer. Un estudio publicado en la revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos revela que caminar en un escenario natural genera mayor impacto en nuestro cuerpo que hacerlo en una zona urbana. Cuando uno está haciendo la actividad física, que es caminar, se estimula fundamentalmente el área motora del cerebro. Y al estimularse el área motora, disminuyen los otros tipos de actividad en las otras áreas cerebrales. Se enfatiza esto, se incrementa cuando es en ambiente natural. ¿Por qué razón? Porque en ambientes naturales hay menos estímulos de estrés audiovisual. No es lo mismo caminar en la avenida Bancay al mediodía, donde hay ruido, hay mucho auto, mucha publicidad. Hay diferentes modos de caminar, ¿no? Hay desde el modo que se estrecha el paso, modos que se arranca el paso, se aumenta el paso, modos en que se altera el paso para un salto. Un salto es una forma, ¿no? Un saltito es una forma de caminar, solo que un poquito en el aire. Entonces esto, a la corta y a la larga, va modificando para mejor las articulaciones y todo lo que es el grupo de motor del organismo, que son las piernas, los brazos, la columna vertebral, en fin. Y esto hace que esas partes del cuerpo se mantengan flexibles. El movimiento permite que la sangre, digamos así, circule más y más rápidamente por efecto del cambio del latido cardíaco. Entonces el individuo, estando caminando, se siente bien, ¿no? Y si camina debidamente, se cansa muy poco. Y si se ensaya, se cansa menos y rinde más, es decir, aumenta su paso, puede aumentar su paso y alcanzar mayores distancias. Caminar por estos parajes influye en el desarrollo de nuestra creatividad y atención. Así lo descubrieron la psicóloga Ruth Ann Ashley y el doctor David Strayer, luego de dejar a una persona caminando por 4 días en medio de la naturaleza. Si bien es cierto, uno camina y simplemente lo realiza y va observando muchas cosas, pero no es que camine por caminar y a ciegas, sino que al ser un espacio nuevo uno tiene que estar mirando desde cada piedra, cada metro del camino que uno va a recorrer, cada montaña, y estar muy atento con el sonido, porque un sonido extraño con la montaña que está cerca de ti puede ser una piedra que está comenzando a caer y de inmediato la atención se va por allá, o el viento, se empieza a escuchar el sonido de las nubes o el sonido de un trueno
y al toque uno busca identificar eso, ¿no? Busca concentrarse y según eso empezar a realizar acciones. Es decir, si viene una tormenta, por ejemplo, empezar a caminar más rápido o buscar un lugar para protegerse, ¿no? Entonces esas acciones están en función a esa atención. En 1942, 4 hombres llegaron al Himalaya tras haber realizado una travesía de 7.000 kilómetros. Ellos huían de un campo de trabajo soviético en Siberia. Viendo que el único final en el campo de trabajo era la muerte, Stavomir Rabish organizó un escape junto a sus compañeros. Esta historia, narrada en el libro La increíble caminata, además de ser llevada al cine con el nombre Camino a la Libertad, nos demuestra que la fuerza de voluntad es capaz de vencer toda clase de adversidades. Sabe a pollo. Sí, un gran pollo negro venenoso sin patas. Mi mujer nunca se lo podrá perdonar. Tengo que volver. ¿Cruzar el Himalaya? ¿Cómo? Andando. Cuando uno de lo que habitualmente ve el paisaje citadino y cuando llega a la montaña ve muchas veces paisajes extraordinarios y que jamás había soñado ver. Ya sea desde una pequeña montaña con un poquito de nieve en la cumbre o ya sea un valle muy profundo, verde totalmente, eso ya automáticamente cambia mucho la perspectiva de la persona. Y cuando la persona llega a ese lugar y siente que ha logrado algo, con solamente ver ese paisaje, eso le alegra muchísimo al corazón. Desde el año 2005, el Club Mochileros Perú realiza recorridos por diversas partes de nuestro país. Esta aventura nació en las montañas. Bueno, inicialmente, cuando nosotros ya estábamos en la montaña en aquel tiempo, nos dimos cuenta, con el grupo de amigos que en ese tiempo comenzamos, que eso es lo que habíamos hecho, recorrer, veíamos una montaña y queríamos ir para allá, veíamos una cascada, escuchábamos una cascada, caminar con lo que teníamos puesto en la mochila, con lo que pudiéramos encontrar, ir a visitar. Nos dimos cuenta que eso era lo que realmente nos gustaba, nos llenaba de mucha ilusión y de mucha felicidad. Y a raíz de eso fue cuando volvimos a Lima, porque eso ocurrió en Ancash. Cuando volvimos a Lima, cuando estábamos en la universidad, comenzamos a hacer actividades, primero una vez cada 3 meses, cada 2 meses, y así hasta que poco a poco comienza a crecer. Y ahora, bueno, hemos crecido bastante y podemos hacer muchas actividades más en montaña. Una de las primeras cosas que yo puedo notar, digamos, lo más inmediato que veo en mí mismo y en las personas que siempre vamos, es este despertar sensorial, voy a decirlo así. Es decir, empiezas a escuchar cosas que antes quizás no le prestabas atención. Empiezas a agudizar incluso la vista, puedes ver detalles, desde ver cosas muy lejos a la distancia, desde ver cosas pequeñitas como flores, pequeños líquenes que se forman en las rocas y percatarse esos pequeños detalles. El sabor incluso, desde el sabor del agua que uno toma, del que lleva, al que a veces prueba de la laguna, de la cascada que cae, el sabor es muy diferente y uno va sintiendo la diferencia de lo que uno habitualmente consume a cómo se siente el sabor allá. Los olores que se sienten en la montaña son muy variados. Hay olores muy sutiles que se quedan grabados y que cuando uno está en un lugar, nuevamente en un lugar diferente al que ha estado, pero basta con identificar ese pequeño aroma, uno ya identifica, estoy en este lugar, estoy a esta altitud, porque todo se queda como registrado en el cuerpo, toda esa vivencia, ese espacio. Muchos literatos han encontrado en la caminata una fuente de inspiración. Según publicaciones de la época, la prodigiosa imaginación de Charles Dickens, que lo llevó a escribir Oliver Twist y David Copperfield, fue producto de las largas caminatas que hacía por las entonces solitarias calles de Londres. Víctor Hugo repetía una y otra vez sus frases mientras caminaba para inmediatamente corregirlas si es que encontraba algún error. Mark Twain caminaba desaforadamente mientras contaba sus narraciones a sus amigos. Caminar es gratis. Ahora es cuando usted tiene la posibilidad de hacerlo. Pues así como refiere Antonio Machado en un verso del extenso poema 29 de Proverbios y Cantares, caminante no hay camino, se hace camino al andar.